Después de firmar el contrato por 30 millones, fui a la oficina de mi esposo para darle la buena noticia. Apenas puse la mano en el picaporte, un sonido extraño desde dentro me hizo detenerme. A través de la rendija de la puerta, vi a ese hombre y a mi nuera en una actitud íntima. Y entonces, hice algo que... Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. La mañana de ese día comenzó como cualquier otra en mis 30 años de vida. La luz suave del amanecer en Zacatecas atravesaba la ventana e iluminaba una pequeña tarjeta sobre la mesa del comedor. La toqué con la punta de los dedos y sonreí. Era un regalo de Daniela, mi nuera, de ayer. Dentro estaba la primera imagen del ultrasonido del nieto que ella y su esposo habían esperado con tanta ilusión durante años. Ya me imaginaba con ese pequeño en brazos, escuchando su risa llenando esta casa. Mientras estaba perdida en esos pensamientos dulces, de repente sonó el teléfono y me trajo de vuelta a la realidad. Era el señor Mendoza, un socio difícil de Oaxaca. Sentí un ligero nudo en el pecho. Había dedicado todos mis esfuerzos a ese proyecto durante meses. Después de unos minutos de conversación tensa, justo cuando ya me preparaba para una negativa, del otro lado bajaron la voz y luego declararon con firmeza: «Felicidades, señora López, el contrato de 30 millones de pesos ya es suyo». Todo mi cuerpo empezó a temblar. No por miedo, sino por alegría. Agradecí al señor Mendoza sin parar, con la voz quebrada. Sentí una explosión de orgullo en el pecho. 3 meses de trabajo sin descanso, noches en vela con los planes, viajes sin parar. Todo valió la pena. La primera persona con la que quise compartir esta alegría era, sin duda, Ramiro, mi esposo, mi compañero de vida y el cofundador de nuestra empresa de bienes raíces desde cuando no teníamos nada. Decidí no llamarlo. Una noticia así se da en persona. Quería sorprenderlo. Me cambié rápido, poniéndome un vestido elegante, y manejé hasta nuestra tienda de vinos de confianza. Elegí la mejor botella de tequila reserva de la familia, la que Ramiro siempre elogiaba. Ese sería nuestro regalo de celebración. Pedí un taxi para disfrutar tranquila del paisaje urbano. Me sentía orgullosa, de una oficina alquilada y medio cayéndose, de los días en que compartíamos un solo bolillo. Habíamos construido un imperio. Ramiro se encargaba de las relaciones externas. Yo manejaba las finanzas y lo interno. Éramos un equipo perfecto en el mundo inmobiliario mexicano. Nuestro edificio de oficinas se alzaba firme en el centro de la ciudad. Entré al vestíbulo y saludé con un gesto a Sofía, la recepcionista que llevaba más de 20 años con nosotros. Me sonrió ampliamente. «Buenos días, señora López. El señor Ramiro está con una visita en su oficina». Le devolví la sonrisa, pensando que seguro era otro cliente importante. Subí en el ascensor hasta el último piso, donde estaba la oficina de Ramiro. La pesada puerta de roble estaba entornada, dejando apenas una rendija iba a tocar. Pero me detuve en seco al escuchar una risa suave que venía de adentro. Una risa clara y muy familiar. Era Daniela. Pensé que estaba de visita con su suegro, nada raro. Pero entonces escuché la voz grave de Ramiro. «Una vez hecha la transferencia, todo estará en orden». Esa frase me dejó inquieta, y luego, la voz aguda de Daniela retumbó con claridad, cada palabra como una puñalada directa al corazón. «No te preocupes, papá. Guillermo es estéril, pero él no lo sabe. El bebé que tengo es tuyo. Nadie va a sospechar». La botella de tequila resbaló de mis manos sin fuerza y se estrelló contra el suelo. El sonido del cristal al romperse sobre el mármol fue seco. El licor y los pedazos afilados se esparcieron por todas partes. Por una cruel suerte, la gruesa alfombra persa frente a la puerta absorbió casi todo el ruido, evitando que se escuchara dentro. Me quedé sin aliento, con el corazón paralizado. Dentro, el silencio duró unos segundos, y luego continuaron los susurros. Todo mi cuerpo temblaba. Una fuerza invisible me impulsó. Me obligó a enfrentar la verdad. Con cuidado, me incliné y miré por la rendija. La imagen que apareció ante mis ojos hizo que todo mi mundo se viniera abajo. Ramiro estaba sentado en una silla, y Daniela de pie junto a él. Su mano acariciaba con ternura el vientre levemente abultado de mi nuera.
Esa mano estaba justo sobre el lugar donde, hasta hace unos minutos, yo pensaba que crecía mi nieto. Ellos seguían conversando. La voz de Ramiro era fría y calculadora. La deuda de 8.000 millones de pesos de sus negocios turbios. El plan de usar una firma falsa mía para legalizar los papeles del préstamo, convirtiéndome a mí en la única deudora. El plan para transferir todos los bienes legales de la empresa a una compañía fantasma a nombre de Daniela. Y entonces escuché la risa burlona de Ramiro. Esa vieja ha pasado toda la vida metida en la casa. Le das un papel para firmar y lo firma. No tiene ni idea de nada. Todo mi mundo dio vueltas. Di un paso atrás tambaleándome y mi pie tropezó con un pedazo de vidrio roto. El dolor agudo en el tobillo subió directo al cerebro, pero no era nada comparado con el dolor que me desgarraba el pecho. La sangre empezó a brotar, empapando la tela delgada de mi zapato. Me di la vuelta y caminé como una sonámbula. Mi mente estaba en blanco. Ya no sentía nada. Al pasar por la recepción, Sofía me gritó preocupada. «Señora López, ¿está bien? Le sangra el pie». No pude contestar. Solo negué con la cabeza, sin alma, y salí directamente del edificio. No recuerdo cómo tomé un taxi para volver a casa. Todo fue un borrón de luces de la calle pasando, de bocinazos sin sentido. Al llegar, cerré la puerta de golpe. La casa a la que le dediqué toda mi juventud para construirla, ahora me parecía fría y extraña hasta dar miedo. La foto grande de nuestra boda, colgada en la pared de la sala donde Ramiro sonríe abrazándome, ahora parecía una burla cruel a mi estupidez. Esa noche, Ramiro volvió. Escuché su coche, el ruido de las llaves en la cerradura. Entró con un ramo de rosas rojas, mis favoritas. Sonrió, con esa sonrisa cálida y falsa de siempre. «Alma, ¿cuándo volviste? Te estuve esperando en la oficina». Me di vuelta, evitando su mirada, con la voz ronca. Me sentía un poco mal, así que regresé temprano a descansar. No sospechó nada. Dejó las flores en la mesa y empezó a contarme sobre su agotador día de trabajo, sobre lo difícil que fue tratar con un cliente complicado. Cada palabra que salía de su boca era una mentira. Yo sabía muy bien quién fue ese cliente hoy. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en la cama dándole la espalda a Ramiro. Todo mi cuerpo estaba tenso. Escuchaba claramente sus ronquidos suaves, ese sonido que había escuchado por 30 años, pero que esa noche me repugnaba. No lloré en voz alta. Solo apreté los labios mientras las lágrimas caían en silencio, empapando un lado de la almohada. Los recuerdos del pasado regresaban sin poder detenerlos. Recordé cuando empezamos el negocio juntos, compartiendo un pan en una oficina alquilada y destartalada. Recordé cuando estuve gravemente enferma y él pasó la noche en vela cuidándome. Recordé cuando sostuvo a Guillermo, nuestro hijo recién nacido, y dijo emocionado que era el tesoro más valioso de su vida. Y de repente, un recuerdo lejano volvió a mi mente, los rumores de antaño, sobre cómo Ramiro consiguió sus primeros contratos usando ciertos servicios poco dignos para ganarse a los socios. En ese entonces, yo me enojé y los descarté, convencida de que era gente envidiosa inventando cosas sobre mi esposo. Lo creí ciegamente. Ahora, con amargura, entendía que su esencia jamás cambió, solo que sus mentiras se habían vuelto más sofisticadas. Al día siguiente, el sol salió como siempre. Por costumbre, Ramiro se despertó primero, se giró y, como todos los días, se inclinó para besarme en la mejilla. Pero esta vez, todo era distinto. En el instante en que sus labios tocaron mi piel, una sensación de repulsión helada me recorrió la espalda. Me estremecí sin poder evitarlo. Ramiro lo notó de inmediato. Él se incorporó con el codo, frunciendo el ceño, y preguntó: «¿Estás bien? ¿Tuviste una pesadilla?» Abrí los ojos, miré al techo y respondí apresurada: «Sí, solo fue un mal sueño». Esperé a que Ramiro saliera de casa. En cuanto el sonido del motor de su auto desapareció al final de la calle, actué de inmediato. La parálisis de ayer se había desvanecido, reemplazada por una determinación fría. Fui a mi antiguo despacho, revolví en el cajón del escritorio hasta encontrar una vieja libreta de contactos cubierta de polvo.
Pasé las páginas una a una, con los dedos ligeramente temblorosos, y entonces lo encontré. Víctor Reyes, Oficina de Investigador Privado. Víctor solía ser uno de los mejores detectives del departamento de policía antes de independizarse. Un viejo amigo en quien sabía que podía confiar. Marqué su número en el teléfono. Mi voz aún temblaba, pero cada palabra salió con firmeza. Víctor, soy Alma. Necesito verte. Es algo urgente. Quedamos en encontrarnos en una pequeña cafetería escondida en un callejón del barrio antiguo, un lugar al que sabía que Ramiro jamás iría. Después de colgar, entré al baño. Me paré frente al espejo, mirando fijamente mi reflejo. Luego tomé la pastilla de jabón y froté con fuerza la mejilla donde Ramiro me había besado. Froté una y otra vez hasta que la piel se enrojeció y ardió. Las siguientes 2 semanas pasaron como si fueran 2 siglos. Cada día fue una actuación donde yo era la actriz principal, interpretando el papel de una esposa feliz, una suegra ilusionada por la llegada de su nieto. Preparaba el café de Ramiro cada mañana, lo despedía con una sonrisa cuando se iba al trabajo y lo recibía con una cena caliente al regresar. Pero detrás de esa sonrisa, un plan helado comenzaba a tomar forma. Ya le había dado información a Víctor. Le había pedido que siguiera a los 2 traidores. A mediados de la segunda semana, Daniela me llamó. Su voz era melosa. Mami, ¿este fin de semana estás libre? ¿Vas conmigo a comprar cositas para el bebé? Quiero que seas la primera en elegir algo para él. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me recompuse rápido. Fingí alegría y respondí. Claro que sí, hija. Justo estaba esperando eso. Quedamos de vernos en un centro comercial lujoso. Ella me tomó del brazo, parloteando sobre los cambios en su cuerpo. En la tienda de ropa para bebés, tomó un vestidito rosa pastel, lo sostuvo frente a su vientre y me preguntó con los ojos brillantes. ¿Te parece lindo, mamá? Ojalá nuestro bebé tenga los ojos de papá Ramiro. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Tuve que morderme los labios para no vomitar ahí mismo. Me obligué a sonreír. Está precioso, hija. ¿Está? Seguro que será muy lindo. Como si eso no bastara, Daniela siguió hablando, con orgullo en la voz. Papá Ramiro ha estado trabajando muchísimo últimamente. Dice que hace muchas horas extra en la oficina. Quiere asegurarse de que nuestro hijo tenga todo lo que necesita. Yo sabía perfectamente lo que significaban esas horas extra y dónde ocurrían. Solo asentí en silencio, fingiendo ser una suegra ingenua. Esa actuación me agotaba más que cualquier negociación de negocios. La tarde siguiente recibí un mensaje. No tenía remitente, solo una dirección y una hora. Sabía que era de Víctor. La dirección me llevó a un callejón oculto detrás del viejo mercado. La oficina de Víctor estaba en el segundo piso de un edificio desgastado por el tiempo. Víctor estaba sentado detrás de su escritorio. Se veía mucho más viejo que la última vez que lo vi. Las arrugas profundas alrededor de sus ojos eran testigos de las verdades crudas que había visto en su carrera. No dijo muchas palabras. Solo empujó hacia mí un sobre marrón, grueso. Su voz se volvió grave, seria. Alma, tengo que preguntarte una vez más. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Lo miré directo a los ojos y asentí con firmeza. Mi mano no tembló al recibir el sobre. La duda y la debilidad habían muerto en mí desde hacía 2 semanas. Lo rasgué ahí mismo, frente a Víctor. Apareció la primera foto. Ramiro y Daniela dentro de un coche. Él no estaba manejando, sino que se había girado completamente hacia ella. Su mano reposaba con total posesión sobre el muslo de ella. Ambos sonreían con ganas, con esa sonrisa de los que se saben ganadores. Segunda foto. Estaban frente al mostrador de un motel en las afueras de la ciudad. Ese tipo de lugar barato y discreto, ideal para citas clandestinas. Ramiro entregaba los papeles, mientras Daniela se escondía detrás de él. Última foto. Salían de ahí a la mañana siguiente. La ropa arrugada. Daniela se apoyaba, agotada, sobre el hombro de Ramiro, en un gesto de intimidad que daba escalofríos. Pasé las fotos con frialdad, casi sin sentir nada. Mi cara no mostró ni una pizca de emoción. Víctor me miraba con lástima.
Quizás esperaba otra reacción, un derrumbe, algunas lágrimas, pero no vio nada. Suspiró, dejó sobre la mesa una pequeña memoria USB y unos audífonos. La parte más importante está aquí. Coloqué un dispositivo de grabación profesional debajo del asiento del coche de Ramiro, debería escucharlo sola. Tomé la USB, la guardé con cuidado en mi bolso y me puse de pie. ¿Cuánto cuesta, Víctor? Hablamos de eso después, respondió. Primero cuídese, Alma. No regresé a casa de inmediato. Conduje hasta las afueras, a un estacionamiento solitario en la cima de una colina, desde donde podía ver todo el valle. Zacatecas se extendía ante mis ojos, quieta e indiferente. Apagué el motor. El silencio era sobrecogedor. Con manos temblorosas, conecté la USB al puerto del coche y me puse los audífonos. Tras un leve zumbido, el silencio fue roto por las risitas de Daniela. Luego apareció la voz de Ramiro, con ese tono cansado y quejumbroso que ya conocía demasiado bien. Cada vez está más insoportable. Siempre preguntando a dónde voy, qué hago, viejas, qué fastidio. Daniela se rió con malicia, burlona. Guillermo es igual de tonto que su mamá. Le digo que tengo antojos, que quiero esto o aquello, y él corre a comprarlo sin sospechar nada. Es un imbécil. Y entonces llegó la parte más aterradora de toda la grabación. Más clara y detallada que lo que había escuchado tras la puerta aquel día, la voz de Ramiro sonaba helada, calculadora. Déjalo que lo crea con todas sus fuerzas. Cuando nazca el bebé, vaciamos el fondo de la empresa y le dejamos los 8 millones de deuda a la vieja, no le va a quedar nada, y nos largamos a Panamá. Allá podemos empezar de nuevo, tú, yo y nuestro hijo. Me quedé inmóvil dentro del coche, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. El dolor en mí se había congelado, convertido en un bloque de hielo afilado dentro del pecho. Arranqué los audífonos con violencia y los lancé al compartimento como si fueran una serpiente venenosa. Encendí el motor, di la vuelta y manejé de regreso a casa. Las pruebas que me entregó Víctor habían destapado esa relación asquerosa. Pero si quería destruir a Ramiro, recuperar lo que era mío y de mi hijo, necesitaba más. Pruebas financieras, números que no saben mentir. La oportunidad llegó el fin de semana. Ramiro anunció que tenía una partida de golf todo el día con un socio, una excusa perfecta que solía usar para encubrir encuentros sucios. Esa mañana salió temprano, vestido con ropa deportiva, cara y silbando feliz, como si se dirigiera a un lugar donde le esperaban placeres. Antes de cruzar la puerta, se giró y me lanzó una frase sin saber que él mismo se estaba delatando. «Ah, y si hoy llama Daniela, dile que estoy en una reunión de emergencia, ¿sí?» Yo solo asentí, con una sonrisa, la sonrisa de un lobo esperando a que su presa salga de la cueva. En cuanto el sonido del motor de su coche se desvaneció por completo, mi actuación terminó. Empecé a actuar. Me dirigí directamente al despacho privado de Ramiro en la casa. Aquella pesada puerta de madera de encino siempre estaba bien cerrada. Era su santuario inviolable, un lugar al que ni yo podía acceder sin su permiso. Pero él no sabía que yo siempre había guardado un juego de llaves de repuesto de toda la casa, escondido con cuidado en una vieja caja de recuerdos. Saqué la llave pequeña y la introduje en la cerradura. El sonido del metal al chocar me pareció ensordecedor en medio del silencio. La puerta se abrió, y una mezcla de cuero y papel inundó mis sentidos. Ese era el lugar donde alguna vez elegimos juntos cada escritorio, cada cortina, pero ahora se sentía tan ajeno como el territorio de un enemigo. Mi objetivo era claro, la gran caja fuerte de acero escondida detrás del cuadro al óleo de un paisaje del valle de Juchipila. Retiré el cuadro, apareció el panel digital de la caja. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, no por miedo, sino por ansiedad. Antes, cuando aún éramos un verdadero matrimonio, la clave de la caja fuerte era la fecha de nuestro aniversario temblando. Marqué aquella combinación familiar. La pantalla parpadeó en rojo. Contraseña incorrecta. Él la había cambiado. Una sensación amarga me recorrió el pecho. Él había borrado hasta el último rastro de nuestro matrimonio. Me quedé quieta un momento. Respiré hondo. Probé con la fecha de nacimiento de Guillermo. Nuestro hijo tampoco funcionó. De pronto,
Una idea amarga cruzó por mi mente. ¿Qué era realmente lo más importante para Ramiro? Ni su esposa, ni su hijo. Era su carrera, el dinero, esa empresa que ahora intentaba arrebatarme. Marqué otra combinación, la fecha de fundación de nuestra empresa. Un clic seco rompió el silencio. La pesada puerta de la caja se abrió. Por un instante, sentí una amargura infinita. Hasta la contraseña revelaba dónde había puesto su corazón. Dentro de la caja había un grueso montón de documentos. Sabía que no tenía mucho tiempo. No me llevé nada. En su lugar, saqué el escáner portátil que había preparado y comencé a copiar cuidadosamente cada página. Y entonces lo encontré. Estaba justo arriba, como si me desafiara. Un contrato de préstamo por 8.000 millones de pesos con una financiera clandestina, con como garantía nada menos que el 50% de mis acciones en la empresa. Al final de la página, bajo la leyenda Parte Garante, estaba la firma de Alma López. Se parecía increíblemente a la mía. El trazo suave, la inclinación, la presión, todo era perfecto. Pero lo noté enseguida. Le faltaba ese último giro decidido. Una costumbre mía al firmar. Una marca personal imposible de imitar. Era una copia perfecta, pero sin alma. Un escalofrío de furia recorrió mi espalda. Seguí buscando. Documentos de cesión de uso de varios terrenos valiosos de la empresa a un nombre completamente desconocido. D&R Future Holdings. No necesitaba adivinar que la D era de Daniela y la R de Ramiro. Su descaro no tenía límites. Más abajo había extractos de cuentas bancarias en Suiza, en Panamá, nombres que jamás había oído, con cifras descomunales siendo transferidas. Tras escanear todo, volví a colocar cada cosa exactamente en su lugar, sin dejar el más mínimo rastro. Cerré la caja fuerte, colgué el cuadro en su sitio y cerré la puerta del despacho. No quedó evidencia alguna. No perdí ni un segundo. Conduje directamente a la oficina de Lupita. Ella era mi mejor amiga desde la universidad, una mujer inteligente, aguda y actualmente la abogada en derecho económico más destacada de la ciudad. Lupita era la única persona en la que podía confiar en ese momento. Entré a su oficina y coloqué sobre la mesa el paquete de documentos recién impresos del escáner. Lupita me miró, sorprendida por la tensión en mi rostro, y enseguida se concentró en los papeles. Revisó cada hoja con atención. Su expresión se volvía cada vez más seria. Fruncía el ceño. Tomó una lupa y examinó con detenimiento la firma en el contrato del préstamo. Después de un largo rato, levantó la vista hacia mí con una mirada cargada de furia, como si sintiera la rabia por mí. Alma, esto es una falsificación. Una estafa organizada, preparada con muchísimo cuidado. Si este préstamo se llega a liberar, usted va a perderlo todo, no solo sus acciones, también quedará con una deuda enorme. Le conté todo con calma, lo que había oído, lo que había visto en la oficina, la relación entre Ramiro y Daniela, el bebé que ella esperaba. Lupita escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano con fuerza. Su voz estaba llena de indignación. Malditos desgraciados. No solo la traicionaron, también quieren destruir la Alma. Tenemos que movernos antes de que logren desaparecer todo. No queda mucho tiempo. Al salir de la oficina de Lupita, sentí un alivio extraño. El peso que había cargado sola durante semanas por fin se había aligerado. La niebla en mi cabeza se había disipado y solo quedaba un camino claro, nítido. Ya tenía todas las armas. Ahora solo necesitaba escoger el campo de batalla. Después de hablar con Lupita, supe que no podía actuar impulsivamente. Mi obra necesitaba un acto final espectacular, y para lograrlo debía hacer que mis enemigos bajaran la guardia hasta quitarse la máscara por sí solos. Mi plan comenzó el lunes por la mañana. A propósito, me levanté más tarde de lo habitual, sin preparar el desayuno completo para Ramiro como solía hacerlo. Cuando entró en la cocina, solo me vio sentada frente a la mesa vacía, distraída, con una taza de té ya fría entre las manos. Frunció el ceño, algo molesto. ¿Y el desayuno? ¿No te sientes bien? Lo miré, con los ojos cansados y vacíos. Me froté las sienes y respondí con voz débil.
No sé por qué últimamente me duele mucho la cabeza. También he estado perdiendo la memoria. Debe ser la edad. Su expresión molesta desapareció de inmediato, y en su lugar apareció un brillo fugaz en sus ojos, uno que intentó ocultar, pero yo noté. Se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo con tono preocupado: «No pienses tanto, solo descansa, yo me encargo de todo». Durante toda esa semana, seguí actuando. Me convertí en una señora mayor en pleno deterioro. Mientras guardaba los platos, dejé caer a propósito mi vajilla portuguesa favorita. Cuando Ramiro preguntó, solo dije confundida: «Ay, es que últimamente estoy tan torpe». Olvidé la cita con el dentista que yo misma había agendado la semana anterior. Incluso llamé varias veces por el nombre equivocado a la empleada del hogar. Cada gesto pequeño, cada palabra distraída, era un ladrillo más en la imagen de una Alma López confundida, cansada y sin control sobre nada. Al final de la semana llamé a Guillermo. Al oír la voz de mi hijo por teléfono, el corazón se me encogió. Tenía que mentirle, a él, a quien amo más que a mi propia vida. Con voz temblorosa le dije: «Guillermo, te extraño mucho. Este fin de semana tráete a Daniela a cenar con nosotros, ¿sí? Hace tiempo que no nos reunimos todos». Yo sabía que con solo decir eso, Daniela no se negaría. La cena transcurrió en el ambiente que yo había planeado. A propósito, cociné con descuido. La sopa estaba salada como el mar, y la carne insípida. Ramiro frunció el ceño varias veces, pero no dijo nada. Tal vez estaba disfrutando al ver mi supuesto deterioro. Solo Daniela, con su inmadurez y arrogancia, soltó: «Mamá, creo que te pasaste un poco con la sal en la sopa». Eso era justo lo que esperaba. Fingí sobresaltarme, dejé los palillos con torpeza y puse cara de arrepentida. ¿De verdad? Ay, no, últimamente estoy tan distraída. Perdón, hijos. Guillermo se apresuró a decir: «No pasa nada, mamá, seguro estás cansada». Me miró con preocupación, y eso me rompió aún más el corazón. Esperé hasta que la comida estuviera por terminar, cuando todos estaban tomando té y comiendo fruta. Respiré hondo. Ya era hora de lanzar el anzuelo. Solté un suspiro, con la mirada perdida en el jardín detrás de la ventana. Últimamente hay demasiado trabajo en la empresa. Siento que ya no tengo fuerzas para seguir con todo. Solo de ver los papeles me da vueltas la cabeza. Como pez en el agua, Ramiro aprovechó la oportunidad de inmediato. Dejó la taza de té sobre la mesa con voz seria. «Ya te lo he dicho, amor, descansa, déjame a mí encargarme de todo». Me giré para mirarlo directamente a los ojos y lancé una mirada rápida a Daniela, que fingía concentrarse en pelar una manzana, pero tenía las orejas bien atentas. Hablé despacio, con un tono lleno de confianza. «He pensado mucho en esto. Se acerca el aniversario número 30 de la empresa. Quiero aprovechar esta fecha tan importante para hacer algo realmente significativo». Hice una pequeña pausa, dejando que la curiosidad de todos alcanzara su punto máximo. Guillermo también me miró, esperando. «Voy a anunciar oficialmente que voy a transferir el 50% de mis acciones en la empresa a tu nombre. A partir de ahora, tú serás el único dueño, con plena autoridad para tomar todas las decisiones». El ambiente en el comedor se volvió denso. Guillermo fue el primero en reaccionar, tan sorprendido que casi deja caer su taza. «Mamá, ¿cómo decidiste algo así tan de repente? Esas acciones son toda tu vida, tu esfuerzo». Moví la mano como restando importancia, forzando una sonrisa cansada. «Estoy agotada, hijo. Ahora solo quiero disfrutar mi vejez, cuidar a mi nieto que está por nacer. No hay nadie mejor que tu padre para encargarse de la empresa. Me deja tranquila saber que quedará en sus manos». Y en ese instante, los vi. Las miradas de Ramiro y Daniela se cruzaron por apenas un segundo, pero fue suficiente para que yo lo viera todo. Un destello de avaricia imposible de ocultar, de una satisfacción absoluta. Ramiro asintió levemente hacia Daniela de manera disimulada, pero no se le escapó a mis ojos, que no perdían detalle. Daniela habló de inmediato, colocando dramáticamente una mano sobre su vientre. «Mamá siempre pensando en nosotros. Estoy segura de que papá Ramiro lo hará excelente. Con él al mando, vas a poder descansar mucho más». Su voz era dulce como la miel,
pero por dentro no podía esconder su júbilo. En los días que siguieron, Ramiro fue más amable conmigo que nunca. Me traía flores todos los días, me regalaba cosas costosas, me decía palabras dulces que no escuchaba desde hacía años. Se metió por completo en el papel de esposo feliz, agradecido. Unos días después, me entregó un fajo de documentos diciendo que eran trámites preliminares para la transferencia de acciones, que necesitaba mi firma para que el abogado los preparara. Solo firma aquí, amor. Yo me encargo del resto. Tomé la pluma, haciendo que mi mano temblara como la de una anciana débil. Firmé con una rúbrica torpe, descuidada, completamente distinta a mi firma firme y elegante de siempre. Sabía que esto era solo una prueba de ellos, para ver si realmente había perdido el control. Cuando Ramiro tomó el papel para revisarlo, vi cómo esbozaba una sonrisa de desprecio. Estaba convencido de que yo era una anciana senil, fácil de manipular. Llegó el día del aniversario número 30 de la empresa. No era solo un hito para la empresa, era también el escenario para el acto final de mi matrimonio. Durante semanas viví dentro de una mentira, fingiendo ser una vieja confundida, pero hoy iba a quitarme esa máscara. Me paré frente al espejo, contemplando mi reflejo. Ya no era la alma cansada y derrotada. Elegí un vestido de gala de seda color verde esmeralda, el color del renacimiento y el poder. El vestido abrazaba mi figura, resaltando la firmeza que el tiempo no había podido borrar. Me maquillé con esmero, delineando bien los ojos, pintando mis labios de un rojo profundo. Por último, me coloqué el collar de perlas que me había dejado mi madre. Las perlas brillaban como lágrimas secas, recordándome la fuerza que se forja a partir del dolor. Esta noche, no soy la víctima, soy la que dicta sentencia. Antes de salir de casa, mi teléfono vibró. Un mensaje breve de Víctor. Todo está listo, suerte. Justo después, Lupita también llamó, su voz firme. Alma, mis compañeros y yo estaremos entre la multitud. Haga lo que tenga que hacer, estamos aquí para apoyarla. Su respaldo fue como un tranquilizante, ayudando a calmar mi corazón que latía con fuerza. Bajé las escaleras, Ramiro ya me esperaba, vestido con un traje de diseñador, elegante y con aire de poder. Al verme, sus ojos brillaron con codicia, como si estuviera mirando una propiedad que pronto le pertenecería. Se acercó y extendió la mano. Te ves hermosa esta noche, Alma. Coloqué mi mano sobre la suya, sintiendo el frío de su piel pasar a la mía. Solo sonreí, una sonrisa que él no podría entender. Era la sonrisa de una verduga antes de la ejecución. El hotel donde se celebraba la fiesta era el más lujoso de Zacatecas. El gran salón estaba decorado con esplendor, con enormes lámparas de cristal iluminando todo el espacio. Los invitados eran toda la élite de la ciudad. Empresarios, políticos, gente influyente. Todo era perfecto para una gran puesta en escena. Apenas entramos, Ramiro y yo nos convertimos en el centro de atención. Me llevaba por todos lados, recibiendo felicitaciones, apretones de manos. Con orgullo, me presentaba como su esposa ejemplar, su gran aliada que pronto se retiraría del escenario. Yo solo sonreía y asentía, cumpliendo con mi papel. En una esquina del salón, vi a Guillermo y a Daniela. Mi hijo, ingenuo y ajeno a todo, se veía apuesto con su traje. Estaba allí, con los ojos llenos de orgullo por su padre y su esposa. A su lado, Daniela, con un vestido de maternidad color crema, siempre con una mano sobre el vientre, sonriendo con timidez y aparente inocencia. Parecían una familia feliz y perfecta, una imagen hermosa pero pintada con colores de mentira. Al ver a Guillermo, sentí un nudo en el pecho. Sabía que esta noche sería la más dolorosa de su vida, pero ese dolor era necesario para salvarlo de una existencia basada en el engaño. Aprovechando que Ramiro estaba ocupado socializando, me alejé en silencio hacia la zona de control de sonido e iluminación. El encargado allí era hijo de una vieja amiga mía, un joven inteligente y de confianza con quien ya me había comunicado. Le entregué el pequeño USB que Víctor había preparado. Esto es lo que hablamos, susurré. Cuando yo te dé la señal, ponlo en la pantalla grande. No importa quién, incluso si es el señor Ramiro,
te ordena apagarlo. No te detengas hasta que termine. ¿Entendido? Él me miró con determinación en los ojos. Entendido, señora Alma. Puede confiar en mí. Volví junto a Ramiro justo cuando el maestro de ceremonias comenzaba el programa. Tras unas palabras grandilocuentes, me invitó solemnemente, a mí, la anfitriona de la noche, la mujer poderosa detrás del éxito del grupo empresarial. A subir al escenario a dar unas palabras, todas las luces se centraron en mí. El salón, lleno con cientos de personas, quedó en silencio absoluto. Subí al escenario, cada paso firme y lleno de seguridad. Tomé el micrófono, inhalé profundamente. Mi voz sonó cálida y sincera, pero con una carga emocional intensa. Comencé a contar nuestra historia. Hace 30 años, esta empresa era solo un sueño en una oficina rentada y estrecha. Hubo noches en las que mi esposo y yo compartimos un solo pan, pero en nuestros corazones siempre ardía una fe inquebrantable. Conté sobre los duros comienzos, sobre el sudor y las lágrimas que se derramaron para construir este imperio desde cero. Miré hacia la primera fila, donde estaba sentado Ramiro, con el pecho inflado y una mirada llena de autosuficiencia. Y la persona que siempre estuvo a mi lado durante todo este recorrido, que fue mi apoyo incondicional para superar cada tormenta, no es otra que mi esposo, Ramiro. Hice una pausa y dirigí una mirada afectuosa, aunque fingida, hacia él. Todo el auditorio aplaudió con entusiasmo, Ramiro asintió y sonrió con orgullo. Elevé la voz, llevando el discurso a su punto más alto. He recorrido un largo camino y ha llegado el momento de descansar. Por eso, hoy, ante todos ustedes, amigos, socios cercanos, quiero hacer un anuncio importante. Me retiro oficialmente. Toda la dirección y el 50% de mis acciones en la empresa serán entregadas a él. El auditorio estalló en aplausos ensordecedores. Ramiro subió al escenario en medio de vítores. Me abrazó fuertemente, un abrazo falso que daba náuseas, y me susurró al oído: «Gracias, Alma. Tomaste la decisión correcta». Tomó el micrófono de mis manos y comenzó su discurso. Habló sin parar del futuro, de una nueva visión, de llevar la empresa al ámbito internacional. Se presentó como un salvador, un gran líder al que se le había confiado una misión abajo. Guillermo no paraba de aplaudir, con los ojos brillando de admiración hacia su padre. Daniela lo miraba con una devoción que no intentaba ocultar. Cuando el discurso de Ramiro alcanzó su punto máximo, cuando levantaba su copa de vino para brindar por la nueva era, supe que había llegado el momento. Retrocedí silenciosamente un poco, saliendo del foco principal, y dirigí mi mirada hacia la cabina técnica. Levanté la mano, dando la señal. En cuanto di la orden, todas las luces del escenario se apagaron, sumiendo a Ramiro en la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. La copa de vino en su mano tembló. Al mismo tiempo, la música suave que celebraba el éxito se detuvo de golpe, dejando el auditorio en un silencio casi absoluto. Desde la oscuridad, solo un haz de luz iluminó la pantalla LED gigante detrás de Ramiro, convirtiéndola en el único punto focal. Todo el público se quedó perplejo. Empezaron los murmullos. Todos pensaban que era una falla técnica. Ramiro, al verse privado de su momento de gloria, se giró de golpe, molesto, mirando hacia los bastidores, con cara de superioridad a punto de reprender. «¿Qué clase de trabajo técnico es este?», gruñó al micrófono. Pero la respuesta que recibió no fue una disculpa. La pantalla se encendió. No era el logo de la empresa ni imágenes conmemorativas brillantes. Era una foto en primer plano, nítida hasta el más mínimo detalle. Ramiro y Daniela besándose apasionadamente en su auto. Un «oh» de asombro recorrió la sala como una ola. La gente empezó a mirarse entre sí y luego volvió a clavar los ojos en la pantalla, en Guillermo, que estaba en la primera fila. Mi hijo se levantó de golpe, con el rostro desencajado, pálido, como si le hubieran arrancado el aire del pecho. Ramiro palideció, los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Balbuceó al micrófono, con una voz que ya no tenía autoridad. Debe haber un error aquí. Técnico, apaguen eso, apáguenlo ya». Pero nadie lo hizo. Mi técnico cumplió su promesa. La siguiente imagen apareció, aún más cruel. Ellos dos, tomados de la mano,
entrando a un motel barato en las afueras, uno que Ramiro siempre despreciaba como una posilga. Algunos del público empezaron a sacar sus teléfonos para grabar, tomar fotos. Los flashes comenzaron a encenderse, convirtiendo la tragedia de mi familia en un espectáculo para toda la ciudad. Luego, la pantalla se volvió negra de repente. Un silencio estremecedor lo envolvió todo. Y entonces, una voz se escuchó, clara y cruel, saliendo del sistema de sonido del auditorio. Cada palabra perfectamente articulada era la voz de Daniela. «Papá, no te preocupes, Guillermo es estéril, pero él ni lo sabe». Esa frase estalló como una bomba en medio del silencio. Vi a Guillermo tambalearse, como si fuera a desmayarse. Se quedó ahí parado, inmóvil como una estatua de sal, los ojos clavados en el vacío. Luego giró lentamente hacia Daniela, que temblaba, con el rostro tan pálido como una hoja de papel. De inmediato siguió la voz de Ramiro, fría y calculadora. «Cuando nazca el bebé, vamos a vaciar todo el fondo, cargar la deuda a la vieja y luego desaparecer a Panamá». La grabación, de casi 15 minutos, se reprodujo completa, sin cortar ni un segundo. Su conversación sucia, su plan de estafa, los insultos hacia mí y hacia Guillermo, todo quedó expuesto, al desnudo. Cada palabra era como un martillazo invisible que rompía el silencio del auditorio, destrozaba el honor que Ramiro había intentado construir y golpeaba el corazón ya hecho trizas de mi hijo. Cuando terminó la grabación, dejando un silencio escalofriante, Ramiro pareció volverse loco. Gritó como un demente por el micrófono. «¡Apáguenlo! ¡Apaguen esa porquería! Esto es una calumnia, está manipulado, es una trampa para hundirme». Justo en ese momento, salí desde las sombras, me paré bajo el reflector, frente a él. Tomé otro micrófono y mi voz resonó con fuerza y claridad, sobreponiéndose a sus alaridos. «No hay ningún error, Ramiro. Todo lo que pasó hoy es una obra dirigida por mí misma, para desenmascarar quién eres tú y tu amante». Me giré hacia Daniela, que se encogía de miedo, tratando de esconderse detrás de Guillermo. «Y tú también, querida nuerita». Luego volví a mirar directamente a los ojos de Ramiro, ahora desbordados de pánico y odio absoluto. «Decías que yo era una vieja tonta que solo daba vueltas por la casa. Entonces dime ahora, ¿quién es el verdadero tonto?» Frente a cientos de ojos y cámaras, saqué del bolso el documento de divorcio ya firmado por mí. Lo levanté bien alto, como si fuera un veredicto final. «Nuestro matrimonio termina oficialmente aquí», continué, con la voz retumbando por todo el salón. «Y para que no puedas seguir engañando a nadie más, he enviado todas las pruebas de tu falsificación de firmas y fraude al Departamento de Justicia. Supongo que ya vienen en camino». Apenas terminé de hablar, como si todo estuviera coreografiado, el sonido de las sirenas de patrullas comenzó a oírse desde la entrada principal, cada vez más fuerte, más agudo. El caos estalló. Los invitados se levantaron alarmados. Daniela, en un ataque de pánico, empujó a Guillermo y salió corriendo del escenario. Llevaba tacones altos y estaba fuera de sí, así que tropezó en los escalones de mármol helado. Un grito desgarrador llenó el lugar. Todos se quedaron congelados al ver que la sangre comenzaba a manar por el vestido blanco crema que llevaba. Las puertas principales del auditorio se abrieron de golpe. 2 agentes de policía, con uniforme y rostros serios, entraron y caminaron directo al escenario. No miraron a nadie más que a Ramiro. Uno de ellos leyó en voz alta la orden de arresto por fraude financiero a gran escala y abuso de confianza. Las frías esposas de acero cerraron sobre sus muñecas, ante los ojos de todo el imperio que había intentado robar. Cuando las sirenas de la patrulla que se llevaba a Ramiro comenzaron a alejarse y la ambulancia partía con urgencia hacia el hospital con Daniela, el caos en el auditorio empezó a calmarse. Los invitados fueron saliendo poco a poco, llevándose consigo los murmullos y la historia más escandalosa que jamás hayan presenciado. La fiesta de aniversario número 30, tan grandiosa, ahora estaba hecha un desastre, como un campo de batalla. Las mesas elegantes estaban desordenadas, copas de vino rotas esparcidas por el suelo, y las cintas decorativas colgaban tristes como lágrimas. En medio de aquel caos, yo buscaba a mi hijo. Guillermo seguía en el mismo lugar, en la primera fila,
entre los restos de cristales rotos y la verdad cruel que acababa de caer sobre su vida. Sus ojos estaban vacíos, fijos en el vacío frente a él, hacia el escenario brillante donde acababa de desarrollarse la tragedia familiar. Parecía una estatua olvidada en una ciudad en ruinas. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. Puse suavemente una mano sobre su hombro. Guillermo, vámonos a casa. No reaccionó. Su cuerpo estaba rígido bajo mi mano. Sus ojos seguían clavados en un punto perdido. Sabía que su alma se había hecho pedazos. Tuve que pedir ayuda a Víctor, quien se había quedado hasta el final, y a unos amigos cercanos para llevarlo al auto. Durante todo el camino de regreso a casa, no dijo ni una palabra. Solo se sentó, mirando por la ventana, pero yo sabía que no veía nada. Al llegar, Guillermo subió en silencio a su antiguo cuarto, el de su adolescencia que aún conservábamos. Cerró la puerta, y el sonido del cerrojo fue como una barrera absoluta contra el mundo. Los días siguientes fueron los más pesados que he vivido. Guillermo se encerró en su habitación. No comía, no bebía, no hablaba. El cuarto estaba tan silencioso como una tumba. Ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Cada día, cocinaba con mis propias manos sus platos favoritos desde niño. Sopa de pollo con champiñones, pastel de maíz cremoso. Dejaba la bandeja frente a su puerta, esperando que el aroma familiar pudiera moverle algo por dentro. Pero horas después, al volver, la bandeja seguía intacta. Fría, no tocaba la puerta, no gritaba. Sabía que necesitaba espacio. Solo sacaba una silla al pasillo y me sentaba ahí, en silencio, esperando. Mi corazón dolía como si alguien lo cortara con un cuchillo. Gané la batalla contra Ramiro, pero temía haber perdido a mi hijo. Lo salvé de una conspiración, pero lo empujé a otro infierno, el de la verdad. El dolor de la traición es más terrible que cualquier herida física. El cuarto día, justo cuando dejaba la bandeja como de costumbre, la puerta se entreabrió. Un rayo de luz débil del pasillo se coló en la habitación oscura. Guillermo estaba ahí, como un fantasma. Estaba visiblemente más delgado, la ropa desordenada, la barba crecida. Sus ojos estaban rojos, hundidos, resecos por no dormir y llorar sin descanso. Me miró y con voz ronca por tantos días de silencio dijo: «Quiero saberlo todo». Nos sentamos en el sofá de la sala, donde aún colgaba la foto familiar de felicidad que no me había atrevido a guardar. Bajo la luz amarilla, empecé a contar. Le hablé del día en la oficina, cuando por casualidad escuché la conversación entre Ramiro y Daniela. Le hablé del encuentro con el detective Víctor, de las fotos, de las grabaciones. Le conté el plan que tracé, la actuación de la anciana confundida, la cena fatídica. No oculté nada. Ni siquiera que tuve que mentirle. Le mostré el expediente de Víctor, cada foto, cada anotación. Al final, le di el documento que quizá más le dolería, el resultado del examen de infertilidad que Daniela había escondido durante años. Él lo miró fijamente, las manos temblaban sin control. No lloró, solo se quedó ahí, inmóvil, con la mirada perdida. Su silencio era más aterrador que cualquier estallido de rabia. Luego levantó la vista, me miró, y por primera vez en días, las lágrimas empezaron a correr. No eran sollozos, sino lágrimas de desesperación, que bajaban en silencio por su rostro demacrado. Extendió la mano y tomó la mía. Sus manos eran huesudas y frías como el hielo. Su voz se quebraba entre sollozos. Yo debía haberlo notado antes. Yo debía haber sido quien protegiera a mamá. Fui demasiado ciego. La dejé luchar sola. Pero al final, fuiste tú quien terminó salvándonos a los dos. Lo atraje hacia mi pecho, rodeando con mis brazos los hombros temblorosos de mi pobre hijo. Ya no pude contener más las lágrimas. No es tu culpa, Guillermo. El amor nos ciega, hijo. No tienes la culpa de haber amado y confiado. Los culpables son quienes pisotearon ese amor y esa confianza. Le acaricié la espalda como cuando era un niño. Pero la verdad, aunque duela, nos abre los ojos. Pasaron unas semanas y Guillermo fue recuperando poco a poco la calma. El dolor seguía ahí,
marcado en su mirada, pero ya no era un hombre derrumbado, sino alguien endurecido por la vida. Con el asesoramiento de la abogada Lupita, presentó oficialmente la demanda de divorcio unilateral contra Daniela, rompiendo así el último lazo que lo ataba a la mujer que destruyó su vida. Mientras tanto, Lupita también me puso al tanto de los avances del caso. El asunto de Ramiro resultó ser mucho más complejo de lo que imaginaba. Además de los cargos de fraude y falsificación de documentos para los cuales yo había aportado pruebas, la investigación policial destapó toda una red de operaciones comerciales ilegales. Resultó que la deuda de 8.000 millones de pesos que intentó cargarme era solo la punta de un enorme iceberg. Durante años, Ramiro utilizó la empresa como fachada para lavar dinero y sobornar a funcionarios, todo con el fin de aceitar sus proyectos inmobiliarios. Había construido un imperio basado en mentiras y delitos. En cuanto a Daniela, tras perder al bebé y recuperarse físicamente, también fue procesada como cómplice en la estafa. Fue puesta en libertad bajo fianza por su familia, pero se le prohibió salir del país y debía esperar el juicio. El día del juicio, la sala del Tribunal Municipal estaba repleta. No quedaba ni un solo asiento libre, llena de periodistas y curiosos que querían presenciar el desenlace de uno de los mayores escándalos que Zacatecas había visto. Guillermo y yo estábamos en la primera fila. Puse mi mano suavemente sobre la suya, transmitiéndole algo de calor. Él apretó ligeramente mi mano en respuesta. Habíamos atravesado juntos la tormenta, y hoy enfrentaríamos juntos el final. La puerta lateral de la sala se abrió. Ramiro fue escoltado por 2 policías. Vestía un uniforme de preso gris que le quedaba enorme, y se veía mucho más delgado y demacrado. Su cabello, antes siempre impecable, ahora estaba canoso y desordenado. Pero cuando su mirada recorrió la sala y se detuvo en nosotros, aún vi en sus ojos ese fuego de odio intacto. Daniela apareció justo después. Ya no tenía esa apariencia dulce e inocente de antes. Llevaba un vestido negro caro, maquillada con esmero, intentando mantener una expresión altiva e indiferente, pero las ojeras marcadas y sus manos aferradas con fuerza a una cartera de marca delataban el miedo que la consumía por dentro. Comenzó el juicio. Cuando el abogado de Guillermo presentó las pruebas de la infidelidad y del plan engañoso de Daniela, ella no mostró arrepentimiento alguno. Cuando el juez le dio la palabra, se puso de pie, sin mirar al juez, clavando la mirada directamente en Guillermo. Su voz era fría y venenosa, como el veneno de una serpiente. ¿Qué hice mal? Él no podía darme un hijo. ¿Se suponía que debía desperdiciar mi vida esperando por un hombre inútil? Yo necesitaba a alguien que pudiera asegurarme un futuro, un hombre de verdad. Guillermo solo la miró en silencio, sin ninguna expresión en el rostro. Su silencio fue un desprecio más contundente que cualquier respuesta. Ya no era el joven ingenuo de antes. Luego fue el turno de Ramiro. Ante las pruebas irrefutables de sus crímenes financieros, no ofreció defensa alguna. En lugar de eso, dirigió toda su ira hacia mí. Me miró y soltó una carcajada burlona, una sonrisa torcida y deformada en su rostro demacrado. «Mírenla bien», dijo, haciendo coro con la multitud, una vieja acabada, que no sabe hacer otra cosa que controlar y quejarse todo el día. Vivir con alguien así. No se pregunten por qué tuve que buscarme a alguien más joven, más dulce, es culpa de ella. Esas palabras, si me las hubiera dicho hace un mes, probablemente me habrían destrozado, pero ahora ya no me lastiman. Lo miré directo a los ojos, no con odio, sino con una profunda lástima. Un hombre que lo había perdido todo, familia, carrera, libertad, y aún así no podía reconocer en qué había fallado. Seguía culpando a los demás. Yo no respondí. Ya había dicho todo lo que tenía que decir la noche de aquella fiesta. Mi silencio era la respuesta más contundente. El juicio se extendió hasta el final del día. Finalmente, el juez, un anciano de rostro severo, leyó la sentencia tras deliberar. El acusado Ramiro López, culpable de fraude financiero organizado, abuso de confianza y otros delitos relacionados. El tribunal lo condena a 15 años de prisión. La acusada Daniela Vargas, cómplice en estafa y falsificación de documentos. El tribunal,
la condena a 3 años de prisión. La solicitud de divorcio entre el señor Guillermo López y la señora Daniela Vargas queda aprobada de forma inmediata. El juez golpeó el mazo, poniendo fin a todo. Todos los bienes que Ramiro y Daniela habían intentado apropiarse, incluyendo los terrenos y cuentas bancarias ilegales, fueron restituidos a mí, su legítima propietaria, por orden del tribunal. Cuando la policía escoltó a Ramiro y Daniela fuera del recinto, sus miradas se cruzaron por un instante. No había compasión, ni arrepentimiento, solo rencor mutuo. Cada uno creía que su desgracia había sido causada por el otro. Su teatro terminó en tragedia, como era de esperarse. Guillermo y yo salimos juntos del juzgado. Una avalancha de reporteros se nos vino encima. Los flashes no dejaban de parpadear. Esta vez no nos escondimos. Caminamos con la frente en alto, atravesando la multitud, enfrentando la luz. Los meses siguientes fueron una vorágine de trabajo sin descanso. La empresa, tras el escándalo de Ramiro, era como un barco a la deriva. Tuve que tomar el timón por mi cuenta. Me hice cargo de toda la gestión, resolviendo los estragos financieros y deshaciendo las turbias alianzas comerciales que Ramiro había dejado atrás. Tuve que enfrentar a los accionistas confundidos, tranquilizar a cientos de empleados con miedo a perder su trabajo y restaurar la confianza de los socios. Hubo días en que trabajé desde la madrugada hasta pasada la medianoche, con solo café y reportes financieros como compañía. Pero no me sentía cansada. Al contrario, el trabajo me ayudó a reencontrarme con esa mujer fuerte y decidida que había olvidado durante años de ser esposa y madre. Mientras yo me sumergía en la empresa, Guillermo se hundía en su propio silencio. Después de que finalizara todo el proceso de divorcio, un día vino a verme. Sus ojos eran más claros, aunque aún cargaban tristeza. «Mamá», me dijo, «creo que necesito tiempo. Necesito irme de esta ciudad por un tiempo. Aquí todo me recuerda cosas que prefiero olvidar. Necesito encontrarme de nuevo». Lo miré a los ojos. Lo entendí. Necesitaba espacio para sanar heridas que nadie más podía curar. Asentí y lo abracé. «Ve, hijo, ve a donde quieras. Pero recuerda que mamá siempre estará aquí esperándote». Vendió la casita donde había vivido con Daniela. Ese lugar lleno de recuerdos de una felicidad falsa. Con una mochila al hombro, emprendió un viaje sin destino, sin itinerario. A veces, él me enviaba postales desde tierras lejanas, una playa solitaria en Oaxaca, un pueblo antiguo en Chiapas. No contaba mucho, solo escribía unas pocas líneas, pero yo sabía que poco a poco estaba encontrando la paz. Un año después, recibí una llamada telefónica. Del otro lado de la línea era la voz de Guillermo, pero sonaba mucho más alegre y fuerte. «Mamá, estoy en San Miguel de Allende, ya estoy listo. Quiero volver, quiero empezar de nuevo. Pero esta vez quiero hacerlo desde el principio, con mis propios pies, sin depender de nadie». Sonreí, una sonrisa de verdadera felicidad. Mi hijo se había hecho un hombre. En lugar de asignarle un puesto de director como Ramiro solía hacer, le envié por correo electrónico el formulario de reclutamiento para un puesto de practicante en un nuevo proyecto que la empresa estaba desarrollando en las afueras de la ciudad. Le adjunté una nota breve. «Bienvenido a tu primera prueba, muchacho». Guillermo aceptó el reto sin una sola queja. Regresó y empezó desde lo más bajo. Ya no era el hijo del director general al que todos respetaban, sino un empleado más como cualquier otro. Salía a campo bajo el sol abrasador de Zacatecas. Su piel se oscureció por el sol y el viento aprendió de los supervisores mayores. Pasó noches en vela estudiando el mercado, y él mismo salía a convencer a cada cliente pequeño. Demostró su valor con capacidad, sudor y esfuerzo. No con el apellido López pasaron 5 años. Bajo mi dirección, la empresa no solo superó la crisis, sino que creció con más fuerza y solidez que nunca, basada en la transparencia y la reputación. Y Guillermo, con su esfuerzo incansable, fue subiendo paso a paso, de practicante a empleado oficial, luego a jefe de equipo. Y ese día, él, como jefe de desarrollo de proyectos, entró a mi oficina. No dijo nada. Solo dejó sobre mi escritorio un contrato. Era un contrato de cooperación estratégica
con una corporación multinacional de construcción de Japón. El contrato más grande en la historia de la empresa, un logro que ni siquiera Ramiro había conseguido en su mejor momento. Levanté la mirada y observé a mi hijo. Ya no tenía ese aire débil e inocente de antes. En su lugar había un hombre hecho y derecho, con mirada firme y frente inteligente. Supe que había llegado el momento de poder retirarme en paz. En la celebración del 35º aniversario de la empresa ya no había intrigas ni lágrimas. La fiesta fue íntima, solo con empleados de muchos años y socios cercanos. El ambiente estaba lleno de luz, alegría y esperanza. Me paré en el escenario, miré los rostros conocidos y anuncié: a partir de hoy, yo, Alma López, transfiero oficialmente el puesto de directora general a la persona más digna, Guillermo López. Guillermo subió entre un estruendoso aplauso. No pronunció un discurso elegante. Solo tomó el micrófono, me miró y se inclinó, una inclinación llena de respeto. Gracias, mamá. Gracias por todo. Yo me retiré, dejándole el escenario a la nueva generación. Mi batalla había terminado de verdad. En los años siguientes no me volví a casar. Mi corazón ya tenía suficientes cicatrices. Dediqué tiempo a mí misma, a hacer lo que había postergado. Fundé una beca con el nombre de mi madre, destinada a mujeres víctimas de violencia doméstica y engaños amorosos, para que tuvieran la oportunidad de estudiar, ser financieramente independientes y reconstruir sus vidas. Volví a mi jardín de rosas, a mis libros cubiertos de polvo. Cada mañana me despertaba con una taza de café aromático. Me sentaba en la terraza a contemplar el amanecer y sonreía. He atravesado el infierno. Y he sobrevivido para contar mi historia, no como una víctima, sino como una guerrera. Mi vida no terminó en la tragedia de la traición, sino que volvió a comenzar, más gloriosa, justo desde el lugar donde pensé que todo había acabado. Alguna vez creí que la vida sería siempre tranquila, si una era buena y confiaba en los que tenía cerca. Pero fueron precisamente esos años los que me cegaron, entregando todo mi poder y mi corazón a personas que no lo merecían. Después de todo lo que pasó, aprendí que una mujer no puede permitirse ser débil ante la adversidad, ni dejar su destino en manos de nadie. La fuerza no está en vengarse con odio, sino en tener la lucidez, el coraje y la firmeza para recuperar la justicia con inteligencia y astucia. No me levanté solo para salvarme a mí misma, sino también para salvar a mi hijo de una vida envuelta en mentiras. Esta vida puede empujarte hasta el fondo del dolor, pero si no te derrumbas, vas a renacer, más fuerte, más aguda y mucho más difícil de destruir. Esa ha sido la lección más dura que he aprendido y también el regalo más valioso que quiero dejarles a todas las mujeres que caminan en la oscuridad. Crean que ustedes mismas son la luz. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No compartimos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Ahora, en la pantalla final voy a dejarte 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te vas a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.